come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't I? Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dreams that you dare to, why, oh why can't I? Buenos días, amigos. Estamos nuevamente en un programa de Dialogando con Benny. En el día de hoy está con ustedes aquí en el estudio el doctor José Molinelli Freites. Vamos a tener un programa sumamente interesante. Vamos a tener con nosotros en el programa al doctor Carlos Severino y a la doctora Linda Colón. Y vamos a estar hablando de una serie de temas que son trascendentales para el Puerto Rico de hoy. Estos temas hay que hablarlos. No todo el mundo se atreve a hablarlos porque tienen miedo. Pero este es un programa que, siguiendo la tradición de Benny Frankie Cerezo, que desde estos mismos micrófonos hablaba con valentía, se expresaba buscando siempre la justicia, el respeto y buscar básicamente servirle al país, al pueblo de Puerto Rico, a la tierra en que nació, ejerciendo su función como ciudadano inteligente, educado, valiente y señalar las cosas que hay que decir en un país que demasiada gente tiene miedo. En Puerto Rico la gente tiene miedo. Tiene miedo a expresarse, tiene miedo a las maquinarias políticas, de suerte tal que el país se nos está convirtiendo en una dictadura. En una dictadura que va camino en algo similar y análogo como ocurrió en la Alemania, que nadie podía pensar que de la noche a la mañana pudiera surgir un régimen fascista como ocurrió con Adolfo Hitler. Y como ha ocurrido en tantos otros países que de un momento a otro, lo que es la democracia, el respeto a la libertad de expresión y sobre todo la libertad de expresión respetuosa, el uso de las herramientas de la democracia para construir y no para destruir, el respeto a la verdad y obviamente el rechazo a la falacia, a la mentira, a la difamación del aparato político del Estado y los que le sirven,
contra los propios ciudadanos que le sirven a su país. Este tema lo vamos a estar elaborando porque hoy en Puerto Rico ese tema es de supremacía, mucho más importante que discutir que si una cuneta se está desbordando o cualquiera de estas cosas insignificantes que ocupan el día a día en el quehacer puertorriqueño. Hay que buscar los asuntos fundamentales y eso vamos a hacerlo yo, José Molinelli, el doctor Carlos Severino y la doctora Linda Colón, que tenemos mucho que compartirle al pueblo y es importante que el pueblo oiga y pueda comprender muchos de los procesos que están ocurriendo ahora mismo en el país y que la gente se queda callado porque tiene miedo. Les quieren meter miedo al país. Y eso, naturalmente, los que creemos en la democracia verdadera, los que creemos en la libertad de expresión, los que rechazamos el bullying, el abuso, el innuendo, la mentira, la machonguería irresponsable de muchos de los que llevaron este país a la quiebra. De eso es que vamos a estar hablando. Antes de entrar en ese tema, yo quiero decirles por qué yo empecé con esa canción. Yo estoy seguro que ustedes, al oír esa canción que la interpreta magistralmente, un muchacho hawaiano que falleció y que toca esa canción con una suavidad y un amor, porque es que no hay otra palabra. Se llama Israel Kamakawiwo y es un hawaiano. Falleció muy joven, pero es una persona que en las redes sociales, en YouTube, esa canción la han oído más de 1.400 millones de personas. Y cada vez que yo oigo esa canción, uno como que se relaja, como que entra en un proceso de paz, un proceso de tranquilidad. Y parece que desde que salió esa canción interpretada por él, cuya versión original es de la película de 1939 del Mago de Oz, nada más y nada menos. Desde que salió esa canción, la gente vuelve una y otra vez como para buscar un pocito de paz y tranquilidad en la vida tan compleja, tan acelerada, tan complicada que estamos viviendo. La calidad de vida se ha deteriorado aceleradamente y hay que conocer la música de paz, de relajamiento. Y por esa línea, mientras yo estaba aquí organizando las ideas, organizando mis papeles, estaba oyendo la parte final del mensaje del programa de la Iglesia Discípulos de Cristo. Y yo muchas veces que estoy esperando que entre Rosana para oírla, y un saludo fuerte a Rosana ya y a la familia Cerezo, y desde luego gracias siempre por el privilegio de poder estar aquí y compartir las ideas. Oyendo a la Iglesia Discípulos de Cristo, oyendo a esta señora Marlene, al pastor, y usted oye la sabiduría que ellos tienen y te das cuenta que uno no tiene que ser religioso para lo que ellos presentan, exponen. La claridad y el amor que emana de esas voces en esa iglesia, y yo no soy de iglesia, ni soy tampoco de los protestantes, ni nada de eso, pero yo me deleito, me recreo y me enriquezco con el mensaje que estas personas dan, porque yo veo y oigo hay unas personas inteligentes, con una sensibilidad moral profunda, que entienden su misión en la vida, que entienden el país,
que buscan auxiliar al país. Y yo me quedaba ahí, yo decía, en realidad usted no tiene que ser cristiano ni religioso para poder entender esos mensajes que son tan profundos y tan ciertos, sobre todo en la sociedad tan compleja que vivimos hoy día. Así que mis felicitaciones al pastor, a todo ese equipo de trabajo, que yo siempre lo oigo antes de pues ponerme a oír todo lo que trae Rosana, tan maravilloso, todos los domingos. Y desde luego después a Marcia, con toda la aportación que le hace al país, que es muy, muy trascendental, sobre todo en estos momentos. Y hay que darle las gracias a Dios Isla precisamente pues por este espacio que da para que el país pueda oír voces que son diferentes, voces que son importantes, voces que son pensares independientes, voces de personas comprometidas con este país. Así que antes de entrar en ese tema y traer a Linda Colón y a Carlos Severino, mucha gente me ha pedido que por favor hable, aunque sea brevemente, sobre la situación que está ocurriendo en las Islas Canarias y la erupción volcánica que está particularmente sucediendo en la isla de La Palma, que es parte del archipiélago canario. Estas Islas Canarias están muy cerca de África, varios cientos de kilómetros, pero esta escala es muy cercano y está conectada con Puerto Rico. De hecho, el hablar de los canarios es muy similar al nuestro y muchos de nuestros jíbaros de la montaña en Puerto Rico son gente que vino de las Islas Canarias, son descendientes de los guanches que habitaban en esas islas y siempre ha habido un cariño y una conexión con las Islas Canarias. El programa Tenderete, que se transmite desde las Islas Canarias, muestra la extraordinaria conexión cultural de nosotros y los canarios, que son isleños como lo somos nosotros mismos. Y son islas de origen volcánico. Su origen es similar al de las islas de Hawái, similar a lo que ocurre en Islandia, aunque en Islandia es más compleja la situación porque resulta de un punto caliente, y le voy a explicar. Todos los volcanes que hay en el mundo, no todos resultan del mismo proceso geológico. Nosotros distinguimos la actividad volcánica que hay en la cordillera de los Andes, en América Central, en la parte noroeste de Estados Unidos, en las Islas Aleutianas, todo ese anillo de fuego del Pacífico. Gran parte de esa actividad volcánica es producto del choque de placas. Y al igual que ocurre en el Caribe, en las Antillas Menores, los volcanes de las Antillas Menores, todo ese tipo de actividad volcánica es debido a que una placa que es más densa que otra, la placa más densa es la placa oceánica, que está constituida de rocas que nosotros le damos el nombre de basalto, una roca que está enriquecida en hierro y magnesio, tiene una densidad mayor que las rocas que forman muchas de las islas y los continentes. Y cuando estas placas convergen unas con las otras, la más densa se mete a manera de cuña debajo de la placa que es menos densa. La razón por la cual están las Antillas Menores ahí, todo ese arco oriental de las Antillas Menores, es producto de que el piso oceánico, la litosfera oceánica, se mete a manera de cuña debajo de la placa del Caribe. Al norte de Puerto Rico, esa convergencia de la placa de América del Norte que se mete debajo de Puerto Rico a lo largo de esta estructura que se llama la trinchera de Puerto Rico, que yo estoy seguro ya ustedes son expertos después de todas las clases de geología y sismología que hemos tenido después de los terremotos, pues ahí esa convergencia es bien oblicua, se roza casi lateralmente, y por eso no hay actividad volcánica en las Antillas mayores, pero en las menores, que sí hay una convergencia de estas placas frontales, ocurren volcanes. ¿Y por qué ocurren volcanes? Pues porque la placa, según se va metiendo en el manto, entra cada vez a profundidades mayores y la temperatura incrementa con la profundidad, y esa
placa que está rígida, fría, rocosa. Según se va entrando, va aumentando la temperatura y llega el momento en que empieza a derretirse. Y cuando se derrite, se forma lo que llamamos el magma, que es roca derretida. Ese magma es de menor densidad que la roca que los rodea y empieza a ascender por flotabilidad, abriéndose paso hacia arriba hasta que emerge la superficie. Y cuando sale ese magma a la superficie por fisura o cualquier otro tipo de estructura, comienza pues una erupción de tipo volcánico. Y hay lugares que eso, pues como en América del Sur, son miles de kilómetros hasta llegar a Alaska, todo el área de Filipinas, Japón, todas esas áreas están activas porque ocurre ese fenómeno. Pero otro tipo de volcanismo es el de los puntos calientes, que es que hay unas estructuras que están fijas, que vienen bien profundas desde el manto terrestre. Imagínense un tubo que viene desde más cientos de kilómetros desde abajo, y ese tubo está fijo ahí, y por ese conducto va emanando roca fundida, pero a altas temperaturas, desde bien profundo, bajo la superficie de la Tierra, y entonces emana sobre una placa, rompe a través de la litosfera y ahí empieza a salir un volcán y la placa se sigue moviendo, pero ese punto siempre está saliendo lava, producto de ese punto caliente, y ese punto caliente puede estar activo por muchos millones de años. Así se formaron las islas de Hawái, así se formaron las islas Bermuda, Cabo Verde, las Islas Canarias y muchos otros sistemas productos de estos puntos calientes. En el parque Yellowstone hay otro punto caliente, pero en una masa continental. Y lo que está ocurriendo ahí es que se han creado unas islas volcánicas cuya mayor parte está bajo el mar, no es lo que emerge. Muchos de estos son volcanes de escudos que se extienden extensamente bajo el mar y lo que sale en la superficie verdaderamente es un cucuruchito bien pequeño. Si usted mide, por ejemplo, en el volcán Kilauea, en Hawái, en la isla de Oahu, la altura, el relieve, pero lo mide desde el fondo del mar. Lo que se eleva la isla de Oahu desde el fondo del mar hasta la superficie es una altura mayor de la altura del monte Everest sobre el nivel del mar. O sea, vea la magnitud de ese edificio volcánico, que por millones de años ha estado saliendo lava hasta que finalmente aflora en la superficie. Puerto Rico, ¿verdad?, es de origen volcánico, pero no es de punto caliente, es de zonas de subducción. Pero el planteamiento y la preocupación con las Canarias, que continúa esa erupción ahora, es que desde hace años se habían hecho unos modelos que indicaban un escenario donde en este mismo volcán que se llama Cumbre Vieja, que está ubicado en la porción central y sur mayormente de la isla de La Palma, podría haber un tipo de actividad volcánica que condujera a que un segmento amplio de los flancos del volcán se deslizara durante una erupción y cayera al océano Atlántico. Como el relieve desde el fondo del mar de estas islas es tan grande, se hicieron modelos que indicaban que podía haber un mega tsunami si de súbito un flanco de estos volcanes se deslizara en el mar y generara un maremoto que estaría extendiéndose a través de las costas de África, de la península ibérica, Reino Unido, las costas de Europa, del norte, y a través del Atlántico que llegara a América del Sur, las Antillas y la costa este de los Estados Unidos y Canadá. Y estos se hicieron modelos que indicaban, por ejemplo, en los Estados Unidos, bajo las premisas del modelo, que podía entrar un maremoto que tuviera 30, 40, 50 pies de altura en algunos lugares. Imagínese usted, eso sería una cosa catastrófica. Esos modelos ponían ese maremoto llegando a la región de Puerto Rico y las Antillas menores aproximadamente unas 6 a 7 horas después de haber ocurrido.
obviamente tienes que cruzar todo el océano Atlántico antes de llegar acá. Y en ese sentido, pues es bueno en el sentido de que vamos a tener tiempo de aviso si ocurriera algo así, que es sumamente improbable en este momento, para que estén tranquilos. Si ocurriera el peor escenario, nosotros tendríamos horas de anticipación con la información que nos daría la red sísmica y las redes globales de observación de tsunami para poder salirnos de las áreas en riesgo. Ya afortunadamente a través de el programa de preparación contra tsunami, conocido en inglés como Tsunami Ready, se han demarcado las zonas donde pueden penetrar distintos tsunamis en el peor escenario y sabemos cuáles son las áreas que habría que evacuar con prontitud. Pero eso es un evento de muy baja probabilidad, es un evento que sería catastrófico, pero en geología, en las ciencias geológicas sabemos y se han observado que en escalas de tiempo geológico han ocurrido estos maremotos que han barrido porciones significativas de los continentes. O sea, eso es evidencia geológica por los tipos de depósitos, ¿verdad?, que se llaman tsunamitas, que han ocurrido. Actualmente, el tipo de erupción que hay es lo que se conoce como una erupción estromboliana. Esto, dentro de lo que son los diversos tipos de erupciones volcánicas, esta es de las pequeñas. Esto es unas fisuras que se han abierto luego de que una cámara magmática se acercara y extendiera hacia la superficie, creando un abombamiento, un estiramiento, literalmente un chichón. O sea, es como un domo. La presión que hace el magma desde abajo va deformando la superficie y por fuerzas tensionales se empiezan a abrir fisuras a lo largo del cual empezó a emanar la roca fundida, que cuando sale a la superficie se llama lava. Esta lava, por ser de naturaleza basáltica, es más fluida y los gases que contienen adentro pueden escapar. Y es que en esta roca fundida hay gases disueltos, como pueden haber gases disueltos en una botella de Coca-Cola cuando está tapada. Y si usted sabe que si la menea y sobre todo si le saca el corcho a un champán, a una gaseosa, pues esos gases que estaban disueltos dentro del refresco o la bebida, al usted destaparlo y reducir las condiciones de presión que hay ahí, baja la presión y entonces se desgasifica y sale hacia afuera todos esos gases. Y según van saliendo, van llevándose consigo fragmentos de roca derretida, fragmentos de magma que es arrojado por los aires y de distintos tamaños van cayendo. De acuerdo al tipo de tamaño, pues nosotros nos referimos a ellos como ceniza volcánica para los finos, los lápilis a los que son tamaño de grava, y hasta bombas volcánicas cuando son de más de 5 o 6 pulgadas a 1 pie, 2 pies y más todavía. Y ustedes han visto pues estas emanaciones, estas fuentes de lava que van sacando ese calor con esos gases que está escupiendo esa fuente, y afortunadamente como salen esos gases, la presión se puede ir liberando. Es como una olla de presión, pero que está escapando poco a poco el gas, de manera que no se acumula. Y eso, pues, es lo que permite que usted vea a los policías al lado, sacándole fotos al frente de lava que va avanzando. A mí me parece curioso que la lava, dentro de los tipos de lava, es de la que tiende a ser más viscosa. Y usted ve que la superficie de la lava, los que han visto esto en los videos, se ve bien áspera y bien rugosa, bien filosa. Y esto es similar, a mí me recuerda a las rocas que hay en la costa de Puerto Rico, la Elguenita, que son las rocas que la gente describe como puyúa, cuando va a la playa de Malchiquita o los Peñones en Vega Baja, etcétera, etcétera. Esas rocas filosas que si tú caminas descalzo te hiere. Y de ahí es que reciben el nombre hawaiano, que es el AA. Y ese tipo de lava AA, que es un lava filosa, pues curiosamente
viene de que si usted está caminando por encima de la lava, usted sabe que usted va a estar diciendo, hay otro tipo que es el pajoijoe, que es una lava más suave. Esto va a continuar, ha afectado cientos de residencias. Vemos un problema de mala planificación porque han ubicado también estructuras en las partes bajas por donde desciende la lava. La lava, al igual que el agua, busca los cursos por donde es más fácil recorrer. Así que si está en un lugar alto, por gravedad, va a buscar el lugar donde se ofrece menos resistencia, y son los lugares bajos, donde están las quebradas, donde están los pequeños riachuelos, las hondonadas, y hacia ahí se va moviendo. Y si usted, pues, en una zona volcánica, permite la construcción de casas en esa zona, pues equivale a lo que nosotros hacemos aquí cuando permitimos la construcción en zonas inundables. Así que hay maneras de manejar todo esto. Lo importante es que podamos, ¿verdad?, comprender los riesgos inherentes. También quiero comentar rápidamente, antes de entrar a la pausa, ahora que ya nos hemos acercado, que parece que el huracán Sam, que está con vientos de 145 millas, que todavía está a gran distancia de Puerto Rico, afortunadamente los modelos en este momento indican que se va a ir por el norte y no va a afectar las Antillas. No obstante, eso es lo que dicen los modelos, pero el que manda es el huracán y es importante que nos mantengamos atentos. Hay otros sistemas que vienen después, pero estamos en el pico de la temporada de huracanes. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a continuar aquí en Dialogando con Benny. Con ustedes el doctor José Molinelli Freite. Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Benny y quiero empezar a entrar en el tema con una anécdota que siempre recuerdo por la profunda lección que hay detrás de ella. En ocasiones pasadas yo he compartido con ustedes esta anécdota, pero hay veces que hay que repetir las cosas para que no se olviden. Y antes de yo jubilarme en la Universidad de Puerto Rico, yo daba clase en un anfiteatro y yo daba un curso introductorio de ciencias ambientales. Y ese era uno de mis cursos favoritos porque ahí yo tenía más de 200 estudiantes en un anfiteatro, a veces 250, la capacidad del anfiteatro. Y a veces se sentaban gente que venía de oyente, aún ciudadanos que venían a oír las clases. Y para mí, pues, un honor y un privilegio, pues poder compartir esa educación para la cual uno se preparó y sobre todo el tener la oportunidad de abrir las mentes y enseñarles a ver cosas que mucha gente no ve. Y en esa clase, una de las cosas que yo integraba era la importancia de la función del ciudadano para la sociedad. Y como el curso era de ciencias ambientales, los asuntos ambientales que eran pertinentes o estaban ocurriendo o discutiéndose en el país durante el semestre que yo estaba dando la clase, pues yo lo incorporaba para que los estudiantes vieran en el mundo real pues todas estas cosas que estamos aprendiendo. Y en ese momento recuerdo que se estaba planteando una lucha
para que se protegiera y se declarara como reserva el corredor ecológico del noreste. Y ahí hubo unos esfuerzos extraordinarios por numerosos ciudadanos. Siempre recuerdo la labor incansable de Luis Jorge Rivera Herrera, una persona que le ha servido y le sigue sirviendo a este país con gran corazón, con gran sentido de propósito, un científico puertorriqueño con un gran don de la expresión y un gran don en la precisión para poder discutir los asuntos, pues con información, con datos, con lógica, con reflexión inteligente y no con insultos, innuendos, basura, que es la que esgrimen los ignorantes porque como no tienen argumentos, tienen que buscar, pues intentar, porque nunca lo logran, manchar las reputaciones de gente valiosa. Y también ahí en esa lucha extraordinaria estaba la actual directora de la Agencia de Protección Ambiental, que de igual manera planteaba los asuntos con respeto, con datos, trabajó con las comunidades y así un grupo inmenso que yo no acabaría aquí diciendo nombres, porque todas estas luchas se hacen pues con gran esfuerzo. Y en la clase la idea era discutir ese tema. De hecho, ellos vinieron y dieron unas conferencias en la clase a los estudiantes que estaban fascinados con ellos y querían ser partícipes de esa lucha por salvar un pedazo de ecología muy importante en Puerto Rico que ayudaba a desarrollar una conectividad de los ecosistemas desde la costa hasta el tope del yunque. Habían otros intereses de proyectistas, como lo siguen habiendo hoy en día, que lo que querían es destruir todo eso, llenarlos de condominios, más de lo mismo, campos de golf que en Puerto Rico están a 2 por chavo, y afectar toda esa riqueza ecológica, toda esa belleza extraordinaria que a fin de cuentas es lo que quiere ver el turista. ¿Tú entiendes? No meterse en un cajón de cemento más, como los miles que hay ya allá en Florida. Y parte del ejercicio de la clase era escribir una carta desarrollando una argumentación respetuosa al gobernador. Y la idea era una petición para que apoyara y firmara el proyecto del corredor ecológico del noreste para protegerlo. Y la idea pues es eso, que primero sepan que usted como ciudadano puede escribirle a su gobernador, que le mande copia a sus representantes en el Senado y en la Cámara, y que usted conozca quiénes son, porque la mayor parte de la gente vota, pero no sabe quiénes son los que los representan, y mucho menos hablarles para peticionarles y dejarles saber lo que usted piensa con distintos issues. La gente vota y se olvida del resto, pero yo quería que ellos entendieran ese proceso, porque tenemos que tener claro que en el análisis final el futuro de Puerto Rico depende no de un científico publicando trabajos de investigación en un journal o en una revista, no depende de que haya un funcionario o un individuo que diga que hay que hacer esto o lo otro, depende de quién tiene el poder político. Por ejemplo, yo por décadas yo he estado en una batalla en todos los foros trayendo lo de las columnas cortas en las escuelas, entre muchas otras cosas, hablando de riesgo sísmico. Y hubo que esperar que colapsaran escuelas, que ocurriera el terremoto para que de momento el gobierno decidiera hacer algo, porque la realidad es que no querían oír. Y entonces tú te das cuenta que si tú quieres efectuar un cambio verdadero en el país, tienes que entrar en el proceso político. Y así los estudiantes, pues yo les dije, hagan las cartas, le ponen en un sobre, le ponen la dirección del gobernador, me dan el sobre abierto para yo leer las cartas y estar seguro que todo esté en orden y que usted hizo el trabajo. Y así, pues, recojo todas las cartas y entonces de momento veo que hay un montón de nombres que no son mis estudiantes. Y entonces digo, pero estos estudiantes no están en mi clase y yo busco esos nombres que me ponen. Y entonces cuando vengo a darme cuenta en el salón de clase que les pregunto, porque yo les dije que era para nota y entonces vinieron unos a decir,
No, pero es que yo lo hice, lo que pasa es que yo puse otro nombre, pero yo lo hice, el nombre que yo puse fue este, yo hice el trabajo. Y entonces viene, yo con mucha sorpresa, les pregunto, pero ¿y por qué no quieren poner el nombre? Y estos son estudiantes de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico, de segundo o tercer año, mayormente. En el momento en que tú eres más libre en tu vida, que no tienes dedos amarrados con nadie, que tú crees en el futuro, que tienes esperanza, que estás en el comienzo de tu vida con un vigor y una energía para transformar las cosas y verlas no como fueron ni como son, sino como pueden ser. Y ahí está ese espíritu en su máximo grado de creatividad. Y de momento casi una tercera parte de mi clase no se atreve a firmar una carta respetuosa a un gobernador, meramente diciendo que había que salvar y firmar el proyecto para salvar el corredor ecológico del noreste y protegerlo. Y la razón era que tenían miedo a que hubieran represalias políticas y que les afectara en obtener un trabajo en el futuro. Y yo realmente me escandalicé, porque este es un país donde dicen que aquí esto es libre, que vete para Cuba para que tú veas, porque aquí tú puedes mentarle la mamá al gobernador y no te pasa nada. Que aquí tú puedes hablar de lo que tú creas. Y de momento yo tengo una tercera parte de mis estudiantes con miedo a escribir, a firmar una carta decente, científica, de un ciudadano que legítimamente le explica las razones de por qué es importante para Puerto Rico proteger el corredor ecológico. Y naturalmente yo usé eso en la clase para discutirlo y hacer una reflexión. Y una discusión sobre si Puerto Rico es un país que tiene miedo y de dónde vienen esos miedos. Y lo que ocurre cuando la gente tiene miedo en torno a que entonces los bullies, los abusadores, los que controlan la maquinaria política, se adueñan de todo y nadie se atreve a decirles nada. Y usan su poder para aplastar a cualquier otra idea, o por lo menos intentar aplastar y hacerle daño a la reputación de precisamente la mejor gente que tiene el país, que a pesar de todo eso, servirle al país y decir las cosas que el país tiene que saber. Y eso es muy importante porque es crítico que el país entienda que aquí hay una amenaza a la libertad. Y la libertad se coarta meramente con tú pensar que si tú hablas va a tener consecuencias. Yo me estoy arriesgando con lo que yo vaya a estar hablando aquí hoy, de que mañana venga toda esa maquinaria partidista y empiecen entonces a buscar todas las cosas, a ver si yo tengo un ticket de tránsito que yo no he pagado, a ver si las gomas mías están balanceadas o no, si los tickets de las cosas de la licencia del carro están en orden, o si yo tengo una deuda de alguna propiedad en el crimen, o lo que fuera. Y todavía más, si no hay nada, hay un riesgo de que lo fabriquen. Y como el país sabe que eso es así, muy poca gente se atreve a hablar en el país, porque hay una maquinaria ahí afuera que forma y funciona como un estado fascista y que cada vez está más poderoso y más aceitado. Y yo quiero dar la alarma en este país para que todo el mundo esté consciente de que esto en este momento está a niveles mayúsculos y va a ir creciendo más si no es por los ciudadanos puertorriqueños que se están poniendo de pie en distintos frentes a señalarlo. Y la gente que hace eso necesita más que nunca el apoyo de la ciudadanía, a pesar de toda la máquina de fango que está queriendo dominar este país. Y esa máquina de fango ha afectado a mucha gente valiosa que vamos a tener en este programa. Y me gustaría ver si podemos
conseguir, si está en línea, al doctor Carlos Severino, y a la doctora Linda Colón, para que puedan entrar y puedan compartir, al igual que yo, que tengo mis experiencias con esa máquina de fango, e ilustrar al país de lo importante de que el país esté educado, conozca esta estructura de difamación, de libelo, de acusaciones, de tergiversaciones, de falsedades, a través de la misma estructura de un partido que se apoderó de un gobierno. Y estoy hablando en este caso del Partido Nuevo Progresista, que no sabe la diferencia entre lo que es un partido y un gobierno. En los países democráticos civilizados, cuando un partido gana las elecciones, ese partido ya no es el dueño del país, tiene que servirle al país. Y de ser un partido, el gobernante se convierte en el elemento que tiene que unificar toda la diversidad ideológica que hay en el país. Y tiene que tener la madurez y el respeto de poder lidiar con eso y no usar la estructura de gobierno como agentes de persecución política contra los ciudadanos que están ejerciendo su deber democrático de expresarse y de producir ideas que favorezcan el país. Los que no quieren que se piense, los que quieren aplastar la inteligencia como quieren hacerlo con la Universidad de Puerto Rico, los que quieren a través del bullying político acallar las voces valientes que señalan la corrupción, el mal gobierno, el amiguismo, la podredumbre de la cual el país está cansado, la podredumbre de la cual el país está harto. Las personas están ya que no creen en nadie. Y las pocas personas que se atreven a confrontar ese sistema, que trata de atropellarlos, arrinconarlos y mancillarlos, se merecen el respeto del país. Pero para eso el país tiene que entender qué es lo que está pasando. Porque créanme que esa maquinaria funciona muy efectiva y funciona a través de emisoras de radio, a través de emisoras de televisión, de comentaristas políticos a sueldo que le sirven a esa maquinaria para arrojar el fango, la mentira contra los ciudadanos decentes en este país. Y eso es una amenaza seria y hay que llamarle a las cosas por su nombre. Y esto no es nuevo. Esto se ha dado en distintos contextos y se ha dado en Puerto Rico. Desde, recuerdo yo jovencito, aquella elección de 1968 de Ferré, aquella elección donde esta compañía de publicidad que se llamaba Siboney, que estaba controlada por personas que estaba controlada por gente del exilio, tiró aquella difamación inmensa contra el señor Negrón López. Vamos a ver si tenemos a Severino en línea. Y hablando de eso, Severino, Carlos. Muy buenos días, Buen José. día. Aquí te estoy escuchando aquí. Hombre, y gracias por invitarme. Un placer estar contigo y con tu radioaudiencia, la radioaudiencia del programa del gran amigo Benny Frankie Cerezo, que en paz descanse. Hombre, pues estamos aquí básicamente pues hablando de toda esta situación que es compleja. Yo estaba tratando de elaborar como una historia de la difamación en Puerto Rico y me acordaba de aquella elección de Negrón López, que lo difamaron diciendo que estaba en cuestiones ilegales y cosas eran totalmente falsas, y fue muy efectivo. Y recuerdo también aquel mensaje en una elección de, no sé si era Romero o Luis Ferré contra Hernández Colón, y la noche antes,
empezaron a soltar una información falsa de que Fidel Castro había mandado, ¿verdad?, un mensaje al pueblo de Puerto Rico para que pudiera votar por Rafael Hernández Colón. Y entonces el mensaje que llegaron en medio de la Guerra Fría era falso, pero el rumor se corrió esa noche antes de que hasta Fidel Castro exhortaba a los puertorriqueños a que votaran por imagínate, por Hernández Colón. Y así recuerdo también con mucha angustia lo terrible de cuando las vistas del Cerro Maravilla, cuando le pusieron, la oposición política le puso el nombre de fiscalito, tratando de disminuirlo. Y después que se daban las vistas del cerro, había un programa con todo un grupo de miembros del partido PNP, difamando, mintiendo, distorsionando, pero una cosa que era en realidad horroroso. Y estos son meramente algunos ejemplos, ¿tú entiendes?, de los ataques personales y difamaciones contra Eduardo Batia. Me acuerdo cuando era candidato a la alcaldía de San Juan, que aquello era de la cosa del callejón, o sea, la cosa más baja y sucia. A una persona que es respetable, mire, usted puede diferir de la gente y usted puede estar con una ideología diferente, pero ya usted sabe. Carlos, ¿qué tú conoces de esa historia? Mira, a esa historia que tú estás narrando muy acertadamente, habría también que añadirle también elementos más contemporáneos, como ya tú mencionaste el caso de Eduardo Batia, pero también tú recordarás cuando la gobernadora Sila Calderón, que también se inventaron una falacia de una mucama. ¿Te acuerdas el caso de la mucama con Sila Calderón? Y aún peor, con el propio gobernador ahora. O sea, porque esto pierde sentido, se convierte en parte de la lógica fanática, y hasta el propio Pierluisi lo acusaron ahora de haber sido un hostigador sexual, algo así, cosa entonces, eso tiene un efecto doble, José. Eso tiene un efecto doble que la gente tiene que entender. Hay dos efectos importantes. No solo es minar la credibilidad de la persona que es objeto de este tipo de ataque, sino también distraer la opinión pública, la atención pública de los asuntos sustantivos. En las elecciones, entonces, lo que se discute es las personas defendiéndose de infamia. Entonces, en vez de discutir el problema del cambio climático, en vez de discutir los problemas de cómo reorganizar a Puerto Rico territorialmente, que tú has hablado tantas veces de eso, cómo devolverle a Puerto Rico seguridad hídrica, ¿verdad?, con un plan de manejo de agua en el país, que los lagos están sedimentados, el problema de la basura, y etcétera, etcétera, etcétera. Las elecciones se convierten en un show mediático en el cual pues todo se discute alrededor de difamaciones y contraataques y cosas que el gran perdedor es el país. Así que esto tiene con toda razón, como tú dices, tiene un efecto doble, detrimental. Y debo añadir además un tercer factor, que en estas nuevas lógicas, que no son tan nuevas como tú bien lo has dicho, también decididamente, y hay personas que están investigando y publicando artículos muy importantes, de buscar hacer pensar a la gente que todo el mundo es igual, que todos los políticos son igual, todos los políticos son corruptos. Así. Entonces, como todos son corruptos, y yo creo que hemos caído en una trampa también, pero no hemos dado cuenta de eso, de crear esa gran burbuja de que la gente entienda, porque aquí no hay, yo voto por candidatura aquí, candidatura allá, porque todos son corruptos. Fíjate tú, José, el efecto que ha tenido esto, que en Puerto Rico ya los partidos ni siquiera enfatizan en programas. Pues, tú sabes que antes un partido, antes de las elecciones, preparaba un programa. Ya ni eso, los programas no se discuten. Los programas son, y si lo hacen, es letra muerta, porque no tienen aplicación ninguna y la gente no los busca porque se está buscando realmente qué persona, me da la impresión a mí,
que es una persona pulcra, pero no me importan sus ideas, yo no busco sus ideas, ¿verdad? Busco más la pulcritud de la persona, que yo entienda que es, porque no ha sido atacado, hasta que va a ser atacado, porque realmente ese es un modus operandi de una política detrimental, una política que le hace mucho daño a todo el país. Eso es así. Y también en esta estrategia de esa máquina de fango que fue descrita por el filósofo italiano profesor Umberto Eco, que usó ese nombre, la máquina de fango. De fango, sí. Eso lo usó Berlusconi en Italia, porque Berlusconi controlaba los medios de comunicación de Italia, la RAI, Radio Televisión Italiana, todos los grandes empresas multinacionales de comunicación en Italia estaban controladas por Berlusconi, y ahí se oía la versión de Berlusconi en los medios, y cada vez que entraba en el proceso sencillamente ganaba, ¿no? Y ciertamente tenemos hola Linda, ¿cómo estás? Qué bueno que estás acá. Y ciertamente lo vemos en Berlusconi, lo vimos en Argentina, se ha visto en Brasil con Lula da Silva, toda esta fabricación inmensa y deformación de la realidad. Y estamos en tiempos difíciles porque no todas las personas tienen la capacidad para separar la paja del grano. Y esta máquina de difamación, me acuerda también el otro punto que se utiliza particularmente contra las mujeres de una forma horrorosa y con saña. Porque si es mujer, hay que desbaratarla, pero eso es básicamente una cosa horrorosa. Y es desproporcionado, es bajuno, es burlón, lo que denota, o sea, el corazón tan malo que tiene esta gente que no le importa nada. Yo recuerdo oír la rabia con que atacaban a Carmen Yulín o a Alejandra Lúgaro, pero que era una cosa desproporcionada. Era a nivel de un odio a muerte porque era mujer y cometía el sacrilegio de señalar lo que estaba mal y enfrentarse, independientemente si usted estaba de acuerdo con ella o no, pero se enfrentaban con respeto, con argumentos, porque yo nunca oí a Carmen Yulín o a Alejandra Lúgaro u otras personas que han dado estas luchas tirando fango como le tira fango la oposición. Lo vi defendiéndose, pero hay una hazaña machista, abusadora, que todavía están ahí y se ríen con una cara mefistofélica que parece salida de las entrañas del calor del infierno de Satanás, porque lo que botan por esa boca es lava volcánica más caliente que la que está saliendo ahora mismo en Islas Canarias. O sea, es una cosa abominable. Mucho odio. Sí. Eso yo lo capto. Yo no sé la experiencia de Linda con respecto a ese aspecto en particular de esa máquina de difamación y cómo cuando es una mujer eso se agudiza a niveles mucho mayores todavía. Sí, claro que sí. ¿Qué tú piensas de eso, Linda? Bueno, ciertamente todo este proceso que hemos visto en los pasados 20 años, ¿verdad? Porque esto ya lleva tiempo, tiene un componente, ¿verdad?, misógino. En el periodo de Sila Calderón, pues ella misma fue objeto de toda esta difamación como gobernadora. Y no solo por el Partido Nuevo Progresista, sino inclusive dentro de su mismo partido. Y en mi caso, pues siendo directora de esta oficina, pues también había un componente que tenía que ver precisamente con el hecho de que yo fuera mujer, que se daba, ¿verdad?, en todos los ámbitos. Y con respecto a la difamación pública, pues ciertamente los medios de comunicación, ¿verdad?, algunos medios de comunicación contribuyen gravemente a que esto ocurra.
porque en Puerto Rico cogen un tema, cogen una persona y en una semana prácticamente lo destrozan, ¿no? O sea, porque están todos los medios a la misma vez, la televisión, la radio, la prensa escrita, las redes, hablando de esa persona, repitiendo el mismo discurso que en la mayor parte, que en la mayor parte de los casos es una mentira fabricada. No les interesa buscar cuál es la verdad. Y si la saben, ¿verdad? La esconden debajo de la alfombra y la mencionan tal vez de salida, pero siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo al punto de que se graba en la mente de la audiencia esa falacia. Entonces, ¿cómo tú deconstruyes eso? Pues es bien difícil, porque una vez te han puesto la etiqueta de algo, quien te la quita es sumamente difícil. Vamos a ir a una breve pausa ahora, que el tiempo nos traiciona, y vamos a seguir con este tema que es fundamental, que el pueblo de Puerto Rico lo oiga. Es un pueblo inteligente que tiene que conocer lo que está pasando tras bastidores en este país, y tenemos que sacar a la luz esa máquina de fango que está distorsionando la realidad en Puerto Rico para continuar con el saqueo de lo que queda de este país. Con ustedes el doctor José Molinelli y estamos en Dialogando con Benny. Aquí en Dialogando con Benny, con ustedes el doctor José Molinelli Freites, y tenemos con nosotros la doctora Linda Colón, una persona que es la que más sabe en Puerto Rico con respecto al problema de la pobreza, que se ha dedicado su vida a comprender ese fenómeno y buscar alternativas y diseminar conocimiento para romper todas las falacias y conceptos equivocados sobre el problema de la pobreza. Una persona proba, servidora pública, educadora, que merece el respeto mayor de todos los puertorriqueños, al igual que el doctor Carlos Severino, que es un geógrafo prestigioso internacionalmente, que tiene conocimientos vastos del área de geografía política, y que ha dedicado su vida también a tratar de comprender los procesos políticos y ver cómo en el análisis final construimos un país mejor, de mayor justicia, de mayor balance, donde los puertorriqueños podamos verdaderamente sostenernos en nuestros propios pies. Y yo pues me siento pues muy privilegiado de contar con la presencia de ella y compartir las experiencias de nosotros tres con respecto al abuso de esa máquina de fango detrás en específico del Partido Nuevo Progresista, porque curiosamente los tres hemos sufrido ese efecto como lo están sufriendo otras personas, incluyendo mi querida sobrina Mariana Nogales, de esa máquina de fango, y sobre ella yo voy a estar hablando más tarde para enfrentar yo a nivel personal como un privilegio mío responder a todas las falacias que se han repetido una y otra vez abusivamente, de forma desconsiderada, por psicofantes pagos, pues por sabrá Dios qué intereses económicos que están detrás. Y la realidad es que en el caso de Mariana Nogales, ese ataque rabioso y furioso, sin precedentes por el nivel de ataque consecutivo, día tras día, montado en falacias que voy a desmentir. Y todo esto, la única explicación es que le tienen miedo. Y le tienen miedo por las verdades que ella está sacando a la luz y no quieren que se sepa. Pero sobre eso yo voy a hablar más tarde. Quiero
discutir el tema que estaba comentando aquí con la doctora Colón sobre el uso de los poderes del Estado, de esa maquinaria del Estado, por un partido político que se cree cuando gana dueño del país y usa las herramientas del pueblo de Puerto Rico, de nosotros, para hacer daño al pobre, al propio pueblo. Y esa estructura la tenemos que denunciar. A mí me gustaría oír a Linda con respecto a su sentir, con respecto al uso de los poderes del Estado para ir contra ciudadanos probos. Sí, me parece que esto es bien importante porque acá, ¿verdad? Aparte del hecho de que se nos haya perseguido y del hecho de lo que hemos sufrido nosotros, ¿verdad?, en términos individuales, hay otra dimensión del problema que es la dimensión macro que tú estabas hablando, en la cual podemos observar el uso del Departamento de Justicia y el uso también de la legislatura como un instrumento de control del poder y como un instrumento de castigo también contra aquellas personas que no comparten la manera de ver y administrar el país que utilizan estos dos componentes. Me parece que en el caso tuyo, en el caso mío, en el caso del rector y el presidente, es evidente que acá se trataba de personas que no somos políticos porque nunca hemos estado militando en ningún partido político, que no somos personas que nos hemos caracterizado por estar en esa carrera de ascenso al poder, ¿verdad? Para ganarte un sueldo precisamente de estar administrando la cosa pública, sino que somos intelectuales que en algún momento hemos dicho, vamos a dar un paso al frente para servirle al país con el conocimiento que cada uno de nosotros ha acumulado a lo largo de décadas de estudio. Y en ese sentido, ¿verdad?, cuando nosotros hacemos este trabajo, jamás hemos estado pensando en que nos iban a pagar con la moneda que nos han pagado, ¿verdad?, con el desprestigio, con la persecución. Y esto lo hemos visto en otros países, como tú muy bien señalas, ¿verdad?, que es lo que por ahí llaman los golpes blandos, que son mecanismos que se utilizan a través de la fuerza judicial, del aparato judicial y del aparato legislativo para sacar de carrera a una gente. En el caso nuestro, no solamente es que nos sacan de carrera a nosotros, sino que también están sacando de carrera a unas instituciones. En el caso de la Universidad de Puerto Rico, que históricamente se ha estado al frente, ¿verdad?, de las investigaciones, ha estado al frente de la denuncia de todas aquellas cosas que están ocurriendo mal en el país, que ha sido el lugar desde donde emerge toda una investigación objetiva sobre la realidad del país. Y en ese sentido, ¿verdad?, no solamente se acusan a dos personas por algo, ¿verdad?, tan increíble como 2 becas, como otorgar unas becas, de las cuales ninguna de estas personas tiene ningún beneficio, sino que además con ello se intenta destruir el prestigio de la universidad como un lugar precisamente donde estas cosas no pasan. Y en el caso nuestro, pues que somos 2 personas que también cada uno de nosotros tiene un expertise en un área del conocimiento que no todo el mundo tiene en el país, pues también se intenta desprestigiar nuestra labor, desprestigiar nuestro trabajo a través de la creación de una oficina que tenía como objetivo otorgarle recursos económicos, pero también otorgar poder a las comunidades organizadas. Y en ese sentido, la Oficina de Comunidades Especiales siempre fue vista por los políticos como un ente que amenazaba el poder, que amenaza el orden. Y se trató, ¿verdad?, por todos los medios desde el día 1 de desprestigiar esa oficina. Y tanto lo hicieron y tanto lo repitieron que lograron finalmente que se quedara en la mente de la gente que la Oficina de Comunidades Especiales no tiene razón de ser en un país donde en el momento en que se creó la oficina el 48% de la población estaba bajo el nivel de pobreza. Entonces, en ese sentido, fíjate que sacan de carrera
del escenario público, o eso es lo que intentan, ¿verdad?, a través de esta persecución, a personas que tienen la capacidad de llevar a cabo un trabajo sin un amarre político dentro de los dos partidos políticos, ¿verdad? En ese sentido, pues, el sistema jurídico, el Departamento de Justicia, cobra una importancia relevante porque es quien hace las acusaciones. Y en el caso de comunidades especiales, se creó dentro del Departamento de Justicia una unidad dirigida por el fiscal Francisco Sánchez Rodríguez, ese muchachito, que tenía 7 fiscales a su servicio durante 2 años. Estuvo él investigando las comunidades especiales con 7 fiscales. Y el resultado de eso fue acusarte a ti, acusarme a mí, acusar a arquitecto Federico del Monte de cosas que no tenían ningún sentido. O sea, a mí me acusan totalmente falsa. Te tiran el fango encima y ahora límpiate, a ver. De ponerle el techo a una cancha en una comunidad, en Humacao, que era una comunidad pobre. Y entonces, para ellos, eso era un delito que conllevaba, en mi caso, 8 años de cárcel sin derecho a probatoria. Entonces, es una cosa, tú sabes, inaudita, ¿no? Que tú dices, porque en un país donde tanta gente dentro del Partido Nuevo Progresista roba millones de dólares descaradamente y no se le hace una sola acusación, pues vienen a buscar debajo de la alfombra. Un techo de una cancha. Exacto, cuando además estaba sustentado en alegaciones que eran falsas, porque ni siquiera hicieron su investigación. Absolutamente. Y en el caso tuyo, pues la misma historia. La misma historia, que había sacado con una fotocopia para uso personal, una cosa, y que es falso además. Y de momento está uno con una acusación criminal encima, y eso tiene el efecto, no solo de tratar de desprestigiar a la persona, es advertirle a todos los demás que no se atrevan a hablar. No te atrevas. Se quedan callados porque el que mando aquí soy yo. Y si tú te muevas a decir algo contra mí, sabes que te vamos a tirar con todo lo que hay. Y eso es lo que crea el clima de miedo. A mí me parece que el Departamento de Justicia aquí está en entredicho, ¿no? Porque un Departamento de Justicia que se dedique a perseguir gente por razones que no tienen absolutamente nada que ver con la comisión de delitos, es un departamento fallido. Y es un departamento además donde, mira, hay un grave peligro de que cualquiera de ustedes que nos está escuchando pueda ser acusado de un delito y llevado a la cárcel sin ninguna defensa, ¿sabes? Porque una vez el Estado te fabrica el caso, que en mi caso esa fue la conclusión del fiscal independiente, que había fabricado un caso. ¿Sabes? Yo me di por suerte, ¿verdad?, con unos fiscales que fueron unas personas honestas y que hicieron una extensa investigación y que concluyeron que este señor Francisco Sánchez Rodríguez había hecho un informe que inducía a error. Que era del club de Jennifer González, defendidos de Jennifer González. Porque todo esto comienza en la Cámara de Representantes con Jennifer González y con la representante del área este de Humacao y de esa zona, que ahora no recuerdo el nombre, quienes fueron los que estuvieron investigando. Ellos hicieron una investigación donde mi nombre no aparecía por ningún sitio, donde investigaron una cosa de un parque que se había hecho, etcétera. Sí, buscando fabricar algo. Exacto. Y mi nombre no aparecía allí por ningún lado, en ninguno de los informes que se hizo. Sin embargo, cuando el secretario de Justicia dijo aquí no hay nada, que esa fue la conclusión a la que él llegó después de los 2 años de investigación, la respuesta de Jennifer González fue: si usted no encuentra nada, mejor es que renuncie. Y claro, contra ellos, para que forzaran contra el secretario de Justicia, exacto. Que era Somoza, era. Somoza. Y después de eso, ¿qué pasó? Pues Somoza encontró algo. Mira, aquí dice que esto no era una comunidad especial y le pusieron un techo, algo que había dicho un empleado que había llegado por primera vez a una comunidad y dijo no. Exacto, que no tenía ninguna evidencia para decirlo. Ok, pues mira, esta es la causa.
y por ahí se Pues fueron. ahora corrupción y todo lo demás. Exacto. Fíjense ustedes que con esa actitud también hay un factor importante que se logra, un objetivo, y es que se hacen estas cosas y la gente se intimida, como ya ustedes bien han dicho, y entonces, ¿quién va a querer gente que tiene prestigio, gente que tiene capacidad de transformar las cosas positivamente? ¿Quién va a querer poner su prestigio en entredicho, que lo critiquen, que le hagan este tipo de cosas? ¿Y quién es el gran perdedor de esto? El pueblo de Puerto Rico, sí. El país, porque la mejor gente, la gente mejor capacitada, no va a querer jamás servir al país. Entonces lo que se crea es el estado de banalización mediocre, que cada vez arropa más el servicio público en Puerto Rico, porque el objetivo es ese, destruir el servicio público y destruir la esfera pública. Y esto es ideológico. Esto es una ideología que no solamente se da en Puerto Rico, Claro. esto se da en distintas partes del mundo, deliberadamente, orquestadamente, y es un asunto bien peligroso, como ya Linda dijo muy acertadamente. Esto es lo que llaman ahora, esto se está estudiando. Sí. Yo quiero decir que esto se está estudiando por investigadores de prestigio en América Latina, en Estados Unidos y en Europa, y esto ya tiene un nombre, se le llama, incluso al fenómeno se le llama lawfare, law de derecho, law de ley, L-A-W, lawfare, y esto es el uso deliberado de las instituciones de investigación del Estado y de la judicatura para aniquilar elementos claves de la oposición política. Y ya Molinelli mencionó lo de Lula, que lo de Lula es un escándalo, incluso que tiene raíces muy largas. Fíjense cómo ustedes saben que se mediatizó y se vendió como el escándalo más grande de la historia, el asunto del lavallato, y ahora eso está guindando en un hilito, porque por lo menos para el efecto de Brasil se ha descubierto de que el lavallato fue realmente una fabricación que se le pagó a gente para mentir y para destituir al gobierno legítimo de Lula y de Dilma Rousseff, y para evitar que Lula fuera candidato cuando las encuestas ampliamente lo daban como favorito. Así que es un problema profundo, es un problema complejo de unos sectores económicos políticos que cada día con su programa se le hace más difícil ganar elecciones, porque son la gente que lo único que cree es en la austeridad social, en reducir el Estado, en privatizar. Entonces, como eso no es simpático a la gente, pues hay que hacer otras artimañas para entonces manipular dentro de la democracia y poder ganar. Y no ganar en buena lid, sino aniquilando la oposición y por básicamente por ricochet, pues gano porque tengo la oportunidad. Es terrible, ¿eh? Es importante, yo creo que oyendo a la doctora Colón y al doctor Severino, es importante que nos planteemos qué mecanismo se puede generar en el país para que dentro del mismo gobierno haya un mecanismo que proteja a los ciudadanos del gobierno mismo. Sí. O sea, ¿cuál es el mecanismo de cómo se institucionaliza un sistema que pueda supervisar al Departamento de Justicia, al gobierno mismo, para que el gobierno no sea el rey y el señor que hace lo que le da la gana porque está en el poder? Si ellos mismos lo dicen, yo tengo el poder, yo hago lo que me dé la gana. Pues no, el poder lo tiene el pueblo y usted no puede usar el privilegio que se le da de gobernar para usarlo contra la gente que le sirve a este país, ni usarlo para destruir a su propia gente. O sea, es una cosa que hay que pensar qué mecanismo legal o qué estrategia se utiliza para poder proteger a los ciudadanos y proteger la libertad de expresión, que es lo que está aquí amenazado. Porque lo grande es que esta gente se llena la boca de la libertad de expresión. Y la supuesta democracia, ¿no? Y lo que tienen es un fascismo nazi, abusador. Y este pueblo no va a permitir eso. Mira, José y Linda, cuando en la historia, desde el principio del siglo XX hasta ahora, cada vez que en un sistema político se comienzan a perseguir intelectuales, eso es una señal diáfana
de que algo peligroso se está gestando desde el Estado. Perseguir intelectuales es algo grave, que hay historias tremendas. ¿Qué se puede hacer? Pues se puede hacer muchas cosas, pero yo creo, y ahora que estamos aquí en este foro público, se debería tipificar como delito criminal fabricarle caso a las personas. Yo creo que eso es una primera señal a las autoridades legislativas, que no está tipificado como tal, ¿verdad? Confabularse, conspirar para fabricar casos a personas, para difamarlo, debería estar fuertemente tipificado, porque eso sí que es una cosa atroz, que la gente debe tener miedo de hacerlo por las consecuencias, y hoy en día no es así. Sí, yo quería apuntar, ¿verdad?, que lo que estamos viendo acá es una nueva versión de lo que ha sido el carpeteo en Puerto Rico, ¿no? ¿Sabes? Esta Correcto. nueva versión mucho más sofisticada, si queremos, ¿verdad? Porque no tiene las características que tuvo el carpeteo de la década de los 50, 60 y 70, sino que es una forma mucho más sutil en la medida en que utiliza al sistema jurídico legal para hacer lo mismo. Lo único que, ¿verdad?, en este caso, pues lo están haciendo contra un sector que no es el sector que es abiertamente y políticamente radical, sino que es contra un sector que mira, pensando, ¿verdad?, en cuáles son las alternativas que tiene este país para solucionar sus problemas, pues hemos dicho, bueno, pues vamos a hacer unas reformas, ¿verdad? Vamos a hacer unos cambios que son necesarios dentro de esta estructura para que esto por lo menos mejore. O sea, hay que mejorar la educación, hay que mejorar la infraestructura de las comunidades, hay que darle poder a los ciudadanos. Y eso que son medidas democráticas, para asumir el poder dentro de la sociedad, pues también es visto como un peligro terrible para un sector cuya única finalidad es el poder y el bizcocho del Estado, ¿no? ¿Sabe? Cómo me reparto, cómo nos repartimos el dinero que está ahí, que finalmente es detrás de lo que van toda esta gente, ¿verdad? A mí me preocupa mucho quiénes son los que están detrás, porque yo entiendo que esto no es producto de una simple solución frente a lo que te puede amenazar de una persona o dos personas o tres personas. Yo creo que esto es mucho más organizado de lo que parece, ¿no? O sea, que aquí detrás de esto, o sea, porque nosotros pensamos en Argentina y pensamos en Brasil y pensamos en Chile, donde entran toda una serie de elementos como puede ser la CIA, como pueden ser las agencias de gobierno, de inteligencia de esos países, y nunca pensamos en quiénes están detrás del control del poder en Puerto Rico. ¿Sabes? Siempre nos quedamos, ¿verdad?, como que en la cosa chiquita de que aquí entre nosotros, ¿verdad?, porque le cae mal a aquel, porque no me gusta como lo que cada uno aquí está. Hay una estructura que está bien aceitada y bien peligrosa para la democracia en Puerto Rico. Y no pensamos que aquí puede estar operando también lo mismo que está operando en Brasil, o que está operando en Chile, o que está operando en Argentina. De una manera todavía mucho más fácil que en estos otros países. Seriamente, particularmente en el caso de Mariana Nogales, Molinelli, mi sobrina, porque el nivel de ataque es una cosa nunca vista. Virulenta. Y los niveles. Dígame usted, este señor, creo que se llama Rosario, que era del chat de Ricky José Yo, que está en una posición alta allá en Fortaleza. Él sale de su lugar para atacar a Mariana Nogales. Sí. O sea, desde allá arriba. Este señor del Senado, ¿cómo es que es de Trujillo? Uno que habla mucho, que difama, Rivera Chats. Rivera Chats. Señor, de momento, a una joven legisladora que entra para servirle al país con un espíritu puro. Porque no llenaste un cuadrito en la no llena un cuadrito de un montón de cuadritos que hay, de momento se desvía de su camino para ir por todos los programas. Bueno, el programa de televisión, un programa de televisión, y lo llaman una y otra vez y le vuelven a tocar el tema y vuelve a repetirlo. Una semana completa y todos los los que días. están ahí en el programa le abren camino, hacen insinuaciones, innuendos
Y eso está en la radio y la televisión. Y tú ves la magnitud que algo temen ellos profundamente, como para menear toda esa maquinaria para una representante nueva en la Cámara de Representantes de un partido pequeño. ¿Por qué la bomba atómica? ¿Por qué usan la bomba atómica? ¿A qué es que le temen? Y naturalmente yo quiero dejar saber aquí que Mariana está tocando intereses que mucha gente y muy pocos se han atrevido a tocar. Mariana está en un proceso activo defendiendo las comunidades en las costas, buscando que recursos naturales sea el Departamento de Protección de Recursos Naturales y no de destrucción de recursos naturales, como lo quiere hacer Machalgo, violando toda su misión, dando los permisos donde no son, facilitando a todos esos intereses que el país se siga desbalanceando. Y obviamente viene la máquina de fango. Y de eso se pueden hablar horas, de las falsedades. Y yo aprovecho pues este espacio aquí corto de privilegio personal, que es que todo esto empezó diciendo que Mariana tenía una propiedad en la zona marítimo terrestre. Y los mismos que empezaron a hacer esa acusación, que yo no sé de cuándo acá ellos saben de zona marítimo terrestre y de deslinde, que empiezan a repetir eso desde por la mañana y terminaron por la noche. ¿Ok? Las personas, muchos de esos me llamaban a sus programas de televisión para que yo hablara de distintas cosas y consultarme sobre cuestiones naturales. Ninguno me llamó para preguntarme si de realidad eso era de la zona marítimo terrestre o no. Todos esos lugares que yo he acudido cuando la crisis de los terremotos, con cuestiones de uso y manejo de la tierra, haciendo señalamientos importantes para la planificación de un país sostenible, arrancan esos mismos a repetir la mentira. Y ninguno de los que siempre me llama me dijo: doctor, usted es experto en esas áreas de riesgos naturales. ¿Es eso cierto lo que están diciendo o no? Y si me hubieran llamado, yo le digo que es absolutamente falso. Y aprovecho este programa para retar, yo, José Molinelli Freite, reto a los psicofantes, que son las personas que en tiempo de Grecia se dedicaban a difamar a cambio de dinero, a esos psicofantes del Puerto Rico del siglo XXI, a un debate donde sea, para que me demuestren o no si esas propiedades estaban en la zona marítimo terrestre o no. Yo les garantizo que ninguno se me pone de frente, ninguno se atreve a discutir con la verdad, que son muy buenos difamando calladitos, cada uno en su micrófono, usando su plataforma, cobardes y miedosos, difamadores, irresponsables. Y yo los reto a tener un debate científico y vamos a ver si esas dos propiedades a nombre de Mariana, que fueron reportadas en el informe, están en zona marítimo terrestre o no. Y cuando vea que no, yo le voy a pedir una disculpa pública, si es que tienen decencia. Mira, y hay otro elemento importante, y es que aquí obviamente se escoge, o sea, porque si vamos a cuestionar lo que han hecho, lo que hicieron, por ejemplo, los rectores y el presidente sobre las becas, pues tendrías que haber cuestionado todas las becas, ¿no? No selectivamente las becas de Río Piedras. Si vas a cuestionar a Mariana, pues tendrías que cuestionar a todos los legisladores y mirar todos los cuadritos que dejaron de llenar los demás legisladores. Si vamos a cuestionar las comunidades que están en zona marítimo terrestre, tendrías que cuestionar el país completo, empezando por quienes construyeron esos edificios en el área donde supuestamente están los edificios cuestionados, que realmente lo que estás viendo es que hacen una selección de a quienes le van a adjudicar el proceso de ir a que le corten la cabeza, ¿no? Realmente no lo están haciendo por el bien del país, lo están haciendo por el bien del partido. El aspecto selectivo es también un elemento central de todo esto, siempre es selectivo, y es una cosa fatal la aplicación desigual de la ley.
La ley es para hacerla aplicar uniformemente a todo el mundo, que la gente sienta que hay una ley y todos somos igualmente responsables ante ella, no algunos más que otros. Entonces eso pues crea una situación de mucho temor ante la gente, porque uno no sabe cómo por dónde puede salir. Carlos, Otro vamos a ir a elemento- una breve pausa, continuamos Sí, contigo perfecto, perfecto. en el último segmento. Vamos a seguir brevemente. Estamos dialogando con Benny ¿Cómo no? y con ustedes José Molinelli, Linda Colón y Carlos Severino. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo, no hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin Amigos, continuamos aquí en Dialogando con Benny y tuvimos que interrumpir al doctor Severino, que estaba haciendo una locución, Carlos. Sí, pues yo le decía, además de lo que estaba, que también, un poco lo que tú también has dicho, el gran perdedor de todo esto es la verdad. En estos procesos, la verdad no importa. Lo que importa es el afán de lucro, de mover una cosa, sin importar si es verdad o no, sin investigar, ir a la profundidad, sin buscar las fuentes de la gente que sabe, para que pueda decir y explicar a la gente, empoderar a la gente para que pueda tomar su propia determinación sobre un issue de una manera libre, pero bien informada. Pero nada de eso importa. Y hay que, uno de los grandes problemas con este tipo de cosas que hemos estado hablando es la ausencia de responsabilidad social. Los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, toca hacer una reflexión profunda, porque los medios de comunicación también son parte de la sociedad puertorriqueña y viven en Puerto Rico. Y ese compromiso tiene que ser igual que el de todo el mundo. Queremos vivir en una mejor sociedad, una sociedad más equilibrada, una sociedad que progrese y que le brinde a la gente calidad de vida. Esa es la aspiración que queremos. En el caso de nosotros, por ejemplo, yo puedo decir que yo hice una refutación cuando salió el primer informe en julio del año 2016 sobre el tema de las becas presidenciales. Aquí se hizo un informe que yo nunca vi. A mí me destituyeron y 2 días después que me enseña el informe, violentando todo lo que se llama el derecho al debido proceso, ¿verdad? Al debido proceso. Yo no vi nada, a mí me destituyeron con los ojos cerrados. O sea, yo no sé. Entonces, me tomé 3-4 semanas en investigar, hacer un informe que le llamé refutación, y se hizo una refutación que aquello fue un golpe sólido, aquel que lo desmanteló en mentiras, en leyes que no aplicaban, en un montón de situaciones que evasión de información que uno había dicho, ¿verdad? Así, aquello fue una conspiración. Obviamente ahí hubo, volviendo a lo que ustedes también dijeron, hay unos hilos que movieron eso, que estaban detrás, que todavía no sabemos quiénes son ni cómo se hizo, pero hubo una conspiración. Y ese informe fue tan, conjuntamente que también los compañeros también hicieron otras refutaciones, fueron tan contundentes que obligaron a la Junta de Gobierno en aquel momento a hacer una segunda investigación. Y esa segunda investigación tuvo a cargo de la licenciada Mercedes Marrero de Bauermeister. Y ese segundo informe fue contundente.
nos exoneró completamente de todo, Ahí dijo, aquí no ha habido ninguna ilegalidad, no ha habido ninguna violación de normas, ni de reglas, ni de nada, ¿verdad? Y hay que dejar eso medianamente claro. Y aún más, la Universidad de Puerto Rico, a recomendación de la presidenta interina, Celeste Freites, asumió ese informe como suyo y dio por terminada la controversia a nivel de la universidad, que fue donde ocurrieron los hechos, ¿no? Y fíjense ustedes que por la propia manipulación política posterior a ese informe, que lo que estoy diciendo ocurrió en marzo de 2017, se nos acusa en total indiferencia a las investigaciones que había hecho la universidad y a la acción de la universidad, dando por terminado esto. O sea que además teníamos ya un informe exoneratorio administrativo, y por encima de eso se nos acusa criminalmente. Así que estos son ejemplos claros, igual que lo que han pasado con ustedes dos también, de que aquí la verdad no importa. Aquí estos son ataques viciosos que tienen objetivos políticos de gente fanatizada, que son muy peligrosos. Y yo creo que toda colectividad política tiene que tener mucho cuidado con esos elementos, porque le hacen daño a la propia colectividad, le hacen daño a las personas que sufren este tipo de embate, y sobre todo le hacen daño al país y le hacen daño a la democracia, porque la gente que hace esas cosas no cree en la democracia. Eso es así, mira, y las colectividades tienen que tener un mecanismo de filtración para mantener puro el propio partido. O sea, yo estoy seguro que hay mucha gente dentro que son estadistas, que son gente buena y decente, que les han robado el partido, robado el partido a ellos. En el Partido Popular igual. Mira, yo a mí me ha sorprendido en esta situación de Mariana, y yo creo que el Partido Popular tiene que tomar acción, porque hay comunicadores del Partido Popular que de momento están trabajando para Rivera Chat. O sea, están trabajando como fotutos, repitiendo, que yo me he sorprendido, que me conocen a mí, que tampoco me han llamado a preguntarme. Y eso es una hazaña contra Mariana una y otra vez. También digo que han habido gente muy decente y respetable en el Partido Popular, que han hecho unas manifestaciones apropiadas y serias. Pero hay un sector ahí que yo creo que se deben integrar al Partido No Progresista, porque de la visión de lo que era el Partido Popular, que por lo menos estaba fundamentado pues con un carácter de mayor respeto, ¿verdad? Y seriedad, pero yo creo que se deben cambiar de partido, porque es que ha sido una cosa que tú dices, ya los tentáculos se extienden para todos lados. Y esta gente debería, antes de hablar, sacar sus finanzas públicas. A mí me gustaría saber quiénes le pagan a esta gente que está por radio y televisión, de dónde es que viene ese dinero. Exacto. Porque ellos están haciendo acusaciones de moralidad. Es más, están diciendo, acusando de que sí, que son ricos o si son pobres. Pues mira, a mí me gustaría oír y ver cuánto dinero se gana cada uno, y el orden de magnitud, si usted lo busca en internet, son de millones de pesos, aún de una estación de radio por ahí, lo que esa gente recibe al año. Que saquen la planilla y muestren, antes de hablar, y muestren de dónde están recibiendo dinero, porque están siendo comprados. Mire, en el New York Times, cuando sale una noticia y le preguntan a un científico sobre un descubrimiento que ha hecho otro, siempre ponen, esta persona no recibió ningún dinero ni está asociado a esa investigación, y ponen esa nota para dejar claro que esto no es una persona que trabajaba ahí o tiene intereses en eso, sino que ellos especifican y hacen que el entrevistado diga o no si tiene alguna conexión con los resultados de esa investigación. Claro. Y eso yo creo que hay que empezar a pensarlo en los medios de Puerto Rico, porque eso es una pluma abierta para tú decir lo que te dé la gana sin asumir ninguna responsabilidad, y no puedes hacer nada porque se amparan en la libertad de expresión, que tú puedes mentir y difamar, y si no, pues vamos para corte. Claro, y la libertad de expresión de ellos, porque luego a ti no te dejan la misma libertad de expresión. O sea, claro, el que es acusado no puede defenderse, porque el que es acusado, ¿sabes? Te ponen un panel de 5 personas en contra tuya a hablar mal de ti, y tú te tienes que defender contra esas 5. Y esas 5, a su vez, si tú los cuestionas,
te dicen no, porque yo tengo la libertad que me adjudica el que soy periodista, dicen ellos, ¿verdad? Mire, es que cada uno de ellos tiene una posición ideológica y tiene una manera de mirar la vida y de mirar las cosas, y no es que son objetivos como se plantean, esto es mentira. Claro. Entonces, en ese sentido, pues aquí no hay una proporcionalidad entre la acusación que se te está haciendo, además, porque esa es otra, ¿no? O sea, ¿de qué Seguro. se te acusa? Exacto. ¿Y cuál es el castigo por, o sea, esta misma cosa del FEI, esa ley que castiga a la gente que hace cosas indebidas dentro del gobierno? Mira, esa ley no hace distinción entre que tú te llevaste un bolígrafo del gobierno para la casa o te llevaste 100 millones de pesos. ¿Sabes? No hay, y te aplican el mismo castigo, 8 años de cárcel. Si es que de verdad Seguro, sales no, culpable. no, Entonces es una cosa ridícula. Absurda, no hay Entonces ponderación alguna. buscan cualquier cosa que tú puedas haber cometido, cualquier falla que puedas, porque además tienes que ser perfecto, ¿verdad? Si tú Sí, no estás sí, dentro sí, de dentro del grupo del poder, tú tienes que ser perfecto, porque te van a buscar hasta debajo de las uñas. Si eres una persona clase media con algunos recursos, tú no puedes hablar a favor de los pobres, porque para tú hablar a favor de los pobres tienes que estar viviendo debajo del puente. O para tú hablar a favor de que hay que mantener las leyes ambientales, tú tienes que vivir allá en la montaña, en el pico de una montaña. No, las cosas ¿sabes? absurdas. Entonces son cosas absurdas que ellos mismos no se aplican, por supuesto, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos cuáles son las finanzas, como tú muy bien señalas, de estos legisladores y de estas personas que están en la radio echando peste por ahí contra todo el mundo, ¿sabes? De eso no se sabe. ¿De dónde viene su dinero? Tampoco sabemos, pero todos andan ricos. La gran pregunta es cómo, y millonario. cómo una persona millonario. que tiene un salario de 80,000, 100,000 dólares al año puede tener caballos, carros de carrera, carros antiguos. Exacto, distintas casas en distintos sitios. Le hacen museo para poner los cajos de ellos. Exacto, ¿de dónde sale ¿De dónde salió todo eso? Exactamente. ¿De dónde sale el dinero de toda esta gente que está en la publicidad, que está en las de vender opinión pública? No, y en esto a veces uno hasta se ríe, porque en los ataques a Mariana salieron legisladores ahí que uno nunca había oído. O sea, trajeron a todos los que están ahí, que no hacen nada, que parece que no piensan, que ellos siguen la masa. Yo lo oía por radio que los venían a entrevistar uno por uno, alguien que nadie conoce, y allí está tirando, vomitando, sin saber nada de nada. O sea, es todo una maquinaria mediática. Y el país es importante. Miren, hay un artículo de este señor Manuel Rodríguez Banch. Esto se publicó en Endy, Nuevo Día, en Punto de Vista, el viernes 17 de septiembre. Se llama La máquina de fango y la embestida contra Mariana Nogales. Y esta persona ha hilado fino y descrito toda la situación. Y yo le voy a leer el primer párrafo porque la verdad es que hace una síntesis tan potente. Y señala que es preciso mencionar la entrada de la representante del movimiento Victoria Ciudadana en la Cámara, señala que no ha cometido ni un acto de corrupción ni violación de ley. Primero se le acusó de hipocresía por tener un apartamento en la zona marítimo terrestre, cosa que es falso, y de hecho yo los reto a que demuestren lo contrario y voy a cualquier foro y lo discuto civilizadamente. Eso es, sin estar faltando el respeto. Yo voy con la ciencia y pongo mi prestigio profesional en eso. Y me voy con cualquiera. Y hago esto, y hago una nota al cárcel, porque yo no iba a intervenir para defender a Mariana, porque Mariana se puede defender sola. Pero el nivel de abuso es tan grande que yo no me puedo quedar callado de ver una sobrina que es una persona buena, pura, legítima, que quiere echar este país para adelante y que es valiente, y ver cómo la quieren masacrar. Mire, el puertorriqueño aborrece el abuso. Eso es muy Si importante. hay algo en nuestra cultura
que que tenemos profundo es que no importa quién sea, el puertorriqueño aborrece el abuso. Y esto que quieren hacer contra Mariana Nogales, Molinelli, es un abuso. Y yo no me voy a quedar callado. Y yo voy a decir lo que tenga que decir, pero yo no me voy a quedar callado ante el abuso. Busquen este artículo de Manuel Rodríguez Branch. La máquina de fango y la embestida contra Mariana Nogales. Pero yo quiero traer una cosa que señaló Linda y Severino. Y es que miren toda la energía que esta gente ha metido con ese issue de Mariana Nogales. Sin embargo, hay una noticia que para mí es escandaloso, que salió, que este señor que dirigía el Banco de Desarrollo Económico, ¿ok?, vendió a una compañía privada toda la deuda del banco de nosotros los puertorriqueños para el desarrollo económico y se lo dio toda una cuenta de 384 millones para cobrarlo, ¿ok? Y se lo dieron por meramente el 11% de su valor, por unos 41 millones de pesos. Y eso, de hecho, la persona lo fue judicialmente y lo que le dieron fue una probatoria. Sí. Y aquí no se ha discutido que esa persona también tenía una deuda ahí, que nunca le informó, de 400 mil pesos con el mismo banco, y que a quien se lo vendió no se lo ha venido a cobrar, y ellos están ahora cobrándole a todo el mundo toda esa cantidad. Eso es lo que deberían estar discutiendo. No están discutiendo los 35 millones que iban a poner para uno y que purificadores de aire sin ir a subasta o con una subasta parcializada, y los otros protestaron. Gente que no se dedica a eso, que lo que venden son libros u otras cosas. Ahora tienen expertos en purificadores de aire. 35 millones. Ni los 45. ¿Qué pasó con los 45 millones aquellos de las pruebas cuando empezó el COVID? Los del agua de María. Que en el mismo día firmaron el contrato y recibió el cheque completo de millones de pesos para una compañía Fatul allá en Australia, que vino y dijo que ellos no tenían nada que ver con eso. ¿Dónde está la investigación eso? ¿Dónde está la investigación de Whitefish? De los 300 y pico de millones en medio de la crisis de María, y que lo hice que por internet a 2 personas que estaban conectadas con el Partido Republicano en Estados Unidos, que tenían una compañía de 3 personas y no tenían ninguna experiencia. Y Linda, la lista es, yo no sé si tú le quieres agregar, pero y entonces lista, todo el esquema es Mariana. ¿Por qué le temen a Mariana? Bueno, el agua, la famosa agua en la pista en Ceiba, o sea, ¿cuántos fueron? 40 millones de dólares en agua perdida. Los vagones desaparecidos. ¿Quiénes fueron los responsables de eso durante el periodo de la crisis del huracán? De eso no sabemos nada. No sabemos nada de la cantidad de millones que invirtieron en la reparación de viviendas, que la misma gente dice, mira, esto fue un desfalco lo que hicieron en las comunidades pobres. Ahora, a comunidades especiales le cayeron, pero estuvieron 12 años encima del fideicomiso y encima de los proyectos de comunidades especiales. Pero acá se repartieron $1 billón y pico de dólares en cuestión de 6 meses y no sabemos nada. ¿Dónde está justicia investigando eso? ¿Dónde están investigando los inodoros de 500 pesos? Aquí aplica ese famoso dicho que dice que aquí todos somos iguales ante la ley, pero algunos son más iguales que otros, ¿verdad? Exactamente. Es una cosa increíble. Y es importante que el país entienda que algo malo, algo temen esta gente, porque es tan desproporcionado lo que están haciendo. Y en un momento fue Linda Colón. Yo recuerdo que yo estaba preocupado con lo de Linda, qué abuso, qué sé yo qué, de momento de sorpresa, estoy yo, y pero ¿qué fue esto? ¿Qué fue lo que pasó? Y Severino preocupado conmigo en un momento, y de momento es Severino. Y me recuerda esto, ¿verdad? Ese ejemplo que dio una vez el señor Martin Niemöller,
que se le atribuye haber dicho esto, que yo estoy seguro que ustedes lo han oído, pero que es sumamente pertinente en este momento donde el país tiene que salir en defensa de la gente decente de este país, contra la máquina de corrupción que quiera apoderarse completamente de este país. Y esta persona era hijo de un pastor protestante que nació en 1892 en Westfalia y dijo lo siguiente: al principio él estaba con los nazis, luego se dio cuenta que eso no era bueno y terminó encarcelado porque empezó a hablar contra los nazis, a pesar de que él empezó con ellos, y se opuso a los abusos de los nazis. Y dijo esta frase que ustedes la tienen que haber oído. Y dijo: primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, pero ya entonces no quedaba nadie que dijera algo o saliera por mí. Muy Y famosa eso es una esa profunda frase. verdad. Sí, inmortalizada también por Bertolt Brecht en una de sus grandes obras. Es algo bien importante que debe estar muy presente en la psiquis de todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. No debemos tolerar las injusticias. No debemos tolerar las injusticias, hay que combatirlas. No es fácil, es un camino largo, pero es el único camino de mantener la decencia en el país. No se puede tolerar la injusticia. Yo, después de la fabricación del caso mío y ver a aquel fiscal que hoy es juez y que nombró precisamente a Rivera Chat, lo nombró juez, que esa persona, cuando estaba en la vista preliminar, pues no había nada de nada. Hasta los testigos que traían lo que hacían eran hablar a favor de uno. O sea, allí no había nada. El juez estaba como sorprendido. Dice, pero ¿dónde está la...? Y entonces, en un momento dice, mire, manda allá a Harry y le dice, manda un mensaje de que, mira, que él suelte el caso, que yo escoja por lo que yo quiera salir culpable, que coja una cosa, lo que yo quiera de lo menor, como una cosa administrativa baja, y lo dejamos ahí. Así mismo, porque sí, ya como sabía que era evidente que era mentira, claro, todo, pues digo, pues vamos a ver si en el susto, pues por lo menos dice que algo menor, de una sanganá. Y yo le dije a Harry que no, arriesgándome a perder lo mayor. Pero esto es una cuestión de principio, de principio. Claro. ¿Entiendes? Claro. Y ciertamente se hizo justicia. Y una esperanza que hemos tenido es que todavía en el sistema de justicia hay jueces decentes. Exactamente. Y hay gente eso es que son probos. Y la independencia ahí es que judicial está una esperanza de que este país todavía pueda ser rescatado. Pero hay gente en el sistema judicial que hay que quitarse el sombrero, que son valientes y que buscan aplicar el derecho y la justicia como tienen que hacerlo, sin ser fotutos de ningún partido político existente. El tiempo, nos quedan como 6 minutos. A mí me gustaría hacer una reflexión final, comenzando con Linda. Y dentro de todo eso, ¿qué tú crees, Linda y Carlos, que todo puertorriqueño tiene que tener presente en este momento? Bueno, yo creo que en el Puerto Rico de hoy se están jugando muchos asuntos que tienen que ver con nuestro futuro. Uno de ellos es, ¿verdad?, la permanencia de nuestro país y como nación. Me parece que hay una embestida bien fuerte contra esos dos elementos, contra nuestra idiosincrasia como país y como nación, y que para lograr esa destrucción hay un sector en este país que no se está deteniendo en nada, ni con nada, y que los ataques que hemos estado viendo van a continuar, probablemente se van a profundizar,
y que la única esperanza que tenemos es que los que quedamos aquí y los que están fuera de este país, que han tenido que irse porque las han obligado a irse, nos organicemos para defender nuestra patria, para defender a nuestra nación y para dejar bien claro que nosotros existimos y que no estamos dispuestos a desaparecer. Aquí hay una gente que quiere desaparecernos, que quiere ser feliz viéndonos extinguirnos. A esa juventud sobre todo, que es a la que le va a tocar defender esta patria, yo los exhorto precisamente a que den un paso adelante, ¿verdad? Porque nosotros ya hicimos lo nuestro, como quien dice, ¿no? O sea, ya nosotros vamos de salida, somos los que hemos estado batallando toda la vida por unas causas, pero hay una juventud ahí levantándose, una juventud que viene muy con fuerza, bien preparada. Que viene con fuerza. Que yo tengo mucha confianza en ella, pero a la misma vez pues tengo también mucha desazón. Carlos, ¿qué nos tienes que decir, Carlos? Un pensamiento de cierre, ahí unos 3 minutos. Yo pienso que todo el mundo en este país tiene que estar bien atento al tema de las injusticias que se cometen tanto social como individualmente, y como ya dije anteriormente, no las podemos tolerar. Y como ya tú bien dijiste, citando esa famosa frase, no seamos solamente intolerantes a la injusticia cercana, seamos intolerantes a todo tipo de injusticia, sobre todo a la que no es cerca de nosotros, ya sea en cualquier lugar. Eso es lo que le va a dar razón de ser al país, a la sociedad, y creo, igual que dijo Linda, el país está en un momento de inflexión. El país no podemos permitir que el país se nos vaya por el desagüe, sino que tenemos que fortalecerlo, y eso lo tiene que entender todo el mundo, los estadistas, los independentistas, los estadolibristas, todo el mundo. Nadie gana con un país arruinado, nadie gana. Esa tendencia a pensar que desde las ruinas nos vamos a ir a otro sitio, eso es falso. En las ruinas el país pierde y se deteriora y se descompone socialmente. Lo que hemos aquí hablado hoy es parte de una descomposición social victimizada por el fanatismo político y por unos sectores mezquinos, que únicamente piensa en su propio bienestar y en reproducir su propia conducta. Así que yo creo que yo soy un optimista rabioso, así que pienso que siempre hay posibilidades, creo que hay mucho que hacer, pero podemos hacerlo. Y también reitero mi profunda confianza al pueblo de Puerto Rico y sobre todo a los jóvenes que están subiendo, y yo los veo muy entusiasmados y comprometido con su país. Eso es así, Carlos. Y yo, para cerrar, yo quiero expresar que, al igual que ustedes, yo tengo fe en el futuro. Esta generación que viene con fuerza, son valientes, tienen conocimiento y quieren este país. A Mariana Nogales Molinelli, a través de este medio, yo te mando un abrazo bien fuerte, no solo como puertorriqueño, sino como tío tuyo que soy. Y te mando fuerza para que enfrente toda esa maldad, toda esa difamación. Y yo voy a estar contigo, donde quiera que sea, que mientan, a ir con la espada de la verdad y hacerlos respetar lo que son los valores propios de la puertorriqueñidad. Dios te bendiga y te favorezca, Mariana.